la historia de la humanidad se han vivido momentos muy trascendentales que han cambiado de una manera dramática su rumbo. Y en la Iglesia también se han suscitado periodos que han cambiado su historia de una manera notoria. En Alemania, a principios del siglo XVI, la situación religiosa y económica eran críticas en muchos sentidos. Los impuestos papales y la intromisión papal en los nombramientos eclesiásticos eran considerados generalmente opresivos. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, iniciando el proceso conocido como la Reforma Protestante. Aunque la queja principal era la venta de indulgencias, la Reforma inició todo un movimiento que culminó revisando también a profundidad la teología que la Iglesia romana practicaba y enseñaba. Con el paso del tiempo, se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico para que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla. Esto dio origen a las 5 solas, frases que resumen verdades indiscutibles del Evangelio y que llama a la Iglesia a sus raíces. Hola, soy Jocelyn. Y yo soy Ashley. En este mes, la Iglesia Evangélica celebra un año más de la Reforma Protestante precedida por Martín Lutero. En esta ocasión nos vamos a referir a las 5 solas, que son denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristiana. Todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas al comienzo del siglo XVI en la cristianidad latina y que los reformadores criticaban atribuyéndolas a las usurpaciones de competencias, atributos o cualidades por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Romana y especialmente por su cabeza, el Papa, y que en realidad correspondían únicamente a Dios o bien a todos los cristianos. Sola Escritura, o solo la Biblia. La doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio formal de la Reforma. En 1521, en el histórico interrogatorio de la Dieta de Worms, Martín Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios, diciendo: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Del mismo modo, la Confesión de Bélgica estableció: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre a pesar de lo que los santos que hayan sido con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas. Sola fide o solo fe, el principio material de la Reforma fue la justificación solamente por fe. La Confesión de Westminster establece la fe así recibida y reposada en Cristo y su justicia. Es el único instrumento de justificación, aunque ésta no actúa solo en la persona justificada, sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por el amor. De la misma manera, la Confesión de Ginebra señalado la necesidad para aquellos justificados por la fe, diciendo:
Confesamos que la entrada que tenemos a los grandes tesoros y riquezas de la bondad de Dios que nos es aseguradas es por fe, como también con confianza cierta y seguridad de corazón. Creemos en las promesas del Evangelio y recibimos a Jesucristo como nos es ofrecido por el Padre y nos es descrito por medio de la palabra de Dios. Solo gratia o solo gracia. Un clamor central de la Reforma fue la salvación por la gracia. Aunque la Iglesia romana enseña que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa Dios nos otorgó la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados, los reformadores se regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra postura justificada ante Dios es imputada por la gracia a causa de la obra de Jesucristo nuestro Señor. En contraste con las doctrinas de mérito personal impartido por Roma, sola gratia y las doctrinas de la gracia, depravación total, elección incondicional, la redención particular y la perseverancia de los santos, fueron predicadas por todos los reformadores protestantes en todo el movimiento protestante. Solus Christus o solo Cristo, la Reforma hizo una llamada a la Iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Mientras la Iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas ahí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses. Los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias deberán ser veneradas. Y los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. Como dijo Juan Calvino en los institutos de la religión cristiana, intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida deberá ser vivida para la gloria de Dios. Como pregunta el Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este gran y apasionado propósito fue enfatizado por aquellos en el siglo XVI y XVII, que buscaban reformar a la Iglesia de acuerdo con la palabra de Dios, en contraste a la división monástica de la vida de lo sagrado contra lo secular, perpetuado por la Iglesia romana. Los reformadores vieron que toda la vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Cada actividad del cristiano ha de ser santificado para la gloria de Dios. Hacemos un llamado a cristianos equivocados que se han desviado de la palabra de Dios con respecto a esta declaración, para que vuelvan al Evangelio histórico, bíblico. Bienvenidos a la transmisión especial del Centro de Fe Internacional, una congregación del movimiento cuadrangular. El Centro de Fe Internacional está ubicado en el 219 East Mission Road, en la ciudad de San Gabriel, California. Esperamos que la programación de hoy sea de bendición y edificación para usted y familia.
Que lo disfruten. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual continua. Y ahora presentamos La Hora Cuadrangular, auspiciada por el Centro de Fe Internacional en San Gabriel, California. Hoy en su segmento especial, Estudio Bíblico Online. Una hora donde usted recibirá la exposición de temas bíblicos que le servirán en su formación espiritual y ayudarán a ser mejor ser humano y un cristiano comprometido con el Señor. El programa de hoy está bajo la dirección y coordinación del pastor asociado Ramiro Hualpa. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Gracias por estar nuevamente en sintonía de acá de su programación La Hora Cuadrangular, patrocinada por el Centro de Fe Internacional. Como siempre, un placer que nos permitan entrar a sus hogares a través de esta plataforma digital del Facebook. Así que estamos muy contentos. Vamos a hablar el día de hoy, en esta semana, tocaremos este tema muy importante del carácter cristiano, que es un subtema que se abordará y es la integridad. Así que es bien importante que usted se conecte, que comparta con sus amigos, con sus familiares. Deje a un lado lo que usted está haciendo para que pueda deleitarse con la palabra de Dios. Y es importante, como le dije hace un momento, que comparta, porque afuera hay muchas personas que necesitan de eso, no tienen un concepto claro de lo que es la integridad o ni siquiera saben cómo hacer de su vida íntegra. Entonces, en esta noche uno de los objetivos es ayudar a que las personas entendamos lo que es la integridad y cómo conseguir que eso sea parte de nuestro estilo de vida, que es bien importante para nosotros. Así que, por favor, los que ya nos están mirando, les pedimos que compartan esta señal, esta transmisión. Hágale share. Como siempre lo digo y lo hago énfasis en ese, es la única manera que por esta pandemia hoy tenemos esta oportunidad de evangelizar. Antes íbamos de casa en casa, predicábamos, compartíamos folletos, compartíamos volantes. Hoy por la pandemia no podemos hacer eso. Así que si usted quiere evangelizar, si usted ha tomado la gran comisión como parte de su vida, que es necesario dentro del cristianismo, pues le pedimos y le hacemos hincapié de que comparta esta transmisión y todas las transmisiones, tanto del martes y de toda la semana, que programa el Centro de Fe Internacional. Ayúdenos a llegar a más hogares. En el próximo mes vamos a hacer algo muy especial con ustedes, con la familia que nos mira a través de los medios digitales, no solamente aquí en California, no solamente los miembros del Centro de Fe Internacional, sino las familias que nos miran alrededor del mundo. Queremos hacer algo muy especial con ustedes, así que por favor es importante que por inbox o tal vez directamente nos buscan en el Messenger o en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Necesitamos sus emails porque les vamos a estar enviando importante información que lo vamos a dar de una manera más clara en las próximas semanas. Queremos agradecer ya a las personas que se han conectado. Dice la hermana María Serna, gracias por estar con nosotros ya, hermana. Mi esposa, como siempre, ella también muy fiel a esta transmisión. La hermana María Elizabeth Mojica, el hermano Osman también está ya ahí en la transmisión. Dice la familia Marías también, saludos hermanos, listos para la palabra. Gracias. Así que hermano Ángel también, por favor, ayúdenos a compartir este mensaje. Bueno, sabemos que usted sí lo hace. Y a sus amigos también dígales, comparta esto. Y también tenemos a la hermana Luisa Higareda. Dice, saludos y bendiciones. Juan Fernando, que es mi sobrino, también le estamos enviando un saludo especial. Y
Gracias por estar contigo. Mi tía Isabel también allá en Ecuador nos está reportando sintonía. Gracias por estar con nosotros. Si alguien más nos está sintonizando a través de las plataformas digitales, les agradecemos. En esta noche vamos a hacer algo muy especial, como le digo. Esperamos que más personas se puedan integrar a esta transmisión. Para empezar este tema, vamos a dar primero, como siempre, ya es costumbre en nosotros, a una breve pausa. Vamos a escuchar el himno de nuestra amada congregación del Centro de Fe Internacional, el lugar de formación espiritual para cada uno de nosotros y también de los que nos sintonizan a través de Facebook. Por eso es que se ha programado estas enseñanzas que son, vale recalcar, hechas y elaboradas por nuestro pastor, el doctor Hugo Melvin Aldana Jr. Y nosotros lo que hacemos es adicionar algo de nuestra cosecha para que usted pueda ser edificado. Así que vamos a una breve pausa y regresamos para empezar con nuestro tema de esta noche, la integridad. Ser como Jesucristo, moldeado a su imagen y parecerme a Él. Servir a mis amigos, llevarles a la cruz, que puedan ser moldeados a imagen de Jesús. De Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Bien, hemos regresado acá a nuestra programación y gracias a las personas que se han añadido a la transmisión. Tengo aquí que se ha añadido y nos está mirando mi amigo del alma allá en Ecuador, Carlitos Criollo. Gracias, Carlitos. Mucho tiempo ya sin que te hayas conectado acá a la programación del Centro de Fe Internacional. También tenemos al hermano Edwin que se ha conectado y tenemos también Alma Judith Flores. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Y nuevamente la recomendación, compartan esta transmisión con nosotros. La próxima semana también el hermano Edwin Flores ya se estará integrando a este equipo de maestros que se ha conformado en el Centro de Fe Internacional. Así que preparémonos para escuchar también palabra de Dios a través de nuestro hermano Edwin Flores, que es parte de los maestros de acá de nuestra amada congregación. Bien, sin más preámbulos, ahora sí vamos a empezar con lo que es el tema. Habíamos hablado sobre qué es la integridad. Para dar un poquito de contexto a esto, vamos a mirar lo que es nuestra introducción. Usted lo va a mirar en pantalla. A ver, vamos a ver si se mueve esto. Perfecto. Tenemos aquí, dice introducción. Usted lo está leyendo ya ahí. Dice, ¿qué es la integridad? Es la calidad de la consecuencia y sinceridad, sin decepción o pretensión. También podemos decir que es la calidad
o estado de ser de principios morales sanos, tales como, usted tiene ahí que vamos a nombrar en esta noche, la rectitud, la honestidad, así como también la sinceridad. Abajo leemos en el segundo renglón, el sentido más fundamental de esta palabra es ser entero. Y un ejemplo muy claro que nosotros podemos hablar o notar aquí cuando leemos las Escrituras, obviamente, es Jesús. Jesús fue una persona íntegra y una persona sincera, 100% como lo hemos escudriñado en la palabra de Dios. Recuerde que Jesús fue tentado de gran manera por Satanás y él no cometió pecado, sino que por nosotros, dice el apóstol Pedro, se convirtió en pecado, pero con la finalidad de limpiarnos a nosotros de esa culpa. Pero Jesús, él nos dio ese ejemplo muy claro, que cuando Satanás le quiso tentar, que lánzate del pináculo más grande del templo, que le dijo, cómete haz que estas piedras se conviertan en pan, y Jesús todo eso lo desechó por amor a nosotros, pero sobre todo por amor a su Padre. Entonces ahí nosotros no podemos decir que no se puede. Quizá muchos pueden decir o manifestar que Jesús era Dios. Y sí es cierto que es Dios, pero Jesús en forma humana, que era también 100% humano como nosotros, es lo que venció el pecado. Por eso es que hacemos énfasis de que Satanás también lo quiso tentar así como Adán y Eva, queriéndole engañar, queriéndole inducir a una falta, pero él obviamente al ser Dios, también cabe recalcar eso, no se dio bajo las tentaciones del enemigo. Entonces el sentido más fundamental de esta palabra es ser entero. Es decir, la persona es entera y en unidad en, mire estas frases que vamos a leer, lo que es, en lo que cree, en lo que dice y en lo que hace. Cuando nosotros somos una persona íntegra, nuestra palabra no se pone en tela de discusión. La palabra no se pone en tela de duda. Cuando las personas nos conocen como personas íntegras, lo que nosotros decimos o lo que nosotros hacemos, obviamente eso no entra en duda. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos mostrado esa palabra, esa manera del carácter de nosotros, que es la integridad. Hoy por hoy muchas personas tienen que firmar documentos, tienen que apoyarse también, ir a juzgados ante jueces. ¿Y por qué? Porque todavía no han sabido ser íntegros, porque todavía su palabra no está en ese top, no está a esa altura que pueda ser creíble sin necesidad de que estén frente a un juez o que estén frente a un abogado, que estén frente a testigos para poder ser íntegros. Por eso es que pusimos estos conceptos, que el sentido más fundamental de esta palabra integridad es ser entero. Y lo corroboramos con lo que es, con lo que se cree, que también es importante. Obviamente que nosotros estamos hablando de un contexto cristiano, estamos hablando de nuestra creencia cristiana. No podemos estar divagando en doble pensamiento, en que hoy sí soy cristiano, en que mañana no, dependiendo de las circunstancias. No, nuestra manera de ser, nuestra conducta no puede estar en tela de duda, como le dije hace un momento. Nuestra palabra que sea sí o que sea un no, sin estar titubeando, y obviamente que sea creíble. Y obviamente todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, eso tiene que estar fuera, esas palabras tienen que ser parte de nuestro caminar. Si las personas no nos creen, es que obviamente no hemos sido íntegros. Ahora bien, no existe lo que es cuando hablamos de integridad, no existe discrepancia entre lo que una persona con integridad aparenta por fuera y lo que es por dentro. Entonces, en la vida del cristiano, la integridad es vivir lo que decimos y somos y creemos según las Escrituras. Pero nos consolamos a veces con escuchar diciendo que ninguno es perfecto, y definitivamente que ninguno es perfecto.
Pero nosotros tenemos que tratar de llegar a la altura del varón perfecto. Y como leímos la semana pasada, que Dios no había puesto en nosotros un espíritu de temor, sino de dominio propio. El Espíritu Santo nos ayuda a mejorar cada día. Somos perfectos porque Dios nos hizo perfectos, porque nos limpió de nuestros pecados. Que podemos tropezar definitivamente, pero que eso no sea una excusa a no ser íntegros. Y es cierto que el cristiano peca y se equivoca, porque todos nos equivocamos, todos pecamos. En la mañana hablaba con unas personas y decíamos que cuando vamos a nuestros trabajos, que cuando vamos a cualquier sitio manejando, estamos en medio del tráfico y tendemos a enojarnos, tendemos a alzar la voz. Eso es pecar. Cuando nos enojamos, eso es pecar. No, nadie puede decir que cuando está conduciendo está todo mirando la carretera, todo está mirando color de rosa, con todo florecitas, todo primaveral, ¿verdad? Sino que tendemos a fallar ahí, tendemos a equivocarnos. Cuando no podemos dialogar como personas adultas, estamos pecando y a veces eso no lo vemos de esa manera. Es que decimos y también nos descuidamos diciendo y manifestando de que con esta persona no se puede tratar. ¿Qué tal si realmente nosotros somos las personas que somos intratables y nos equivocamos? Pero la persona íntegra reconoce sus errores. También es parte de la integridad reconocer que nosotros hemos fallado, porque nuevamente nosotros no somos perfectos. Los errores también los admitimos, no los encubre diciendo, tratando de buscar excusas, y acepta las consecuencias, que también es parte de lo que es la integridad. Entonces, ahorita vamos a ver como primer punto algunas definiciones sobre lo que es la integridad. Fíjese, ustedes lo están mirando en pantallas, algo que encontré en uno de los diccionarios dice aquí, las palabras griegas, aletheia, esperamos que así se pronuncie porque no soy un experto ni mucho menos en griego. Entonces dice, las palabras atelia o aletes se traduce en veraz en el Nuevo Testamento y significa verdadero o la condición de ser veraz. Estamos hablando de que una persona íntegra es veraz, es verdadero. Que todo lo que decimos obviamente va justamente con nuestros actos, con lo que practicamos. Y un ejemplo muy claro, habíamos dicho de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Usted lo está mirando también, hay un texto que le hemos acompañado en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 14, le puse en esta traducción, Nueva Biblia Viviente. Es un contexto, sí, muchos pueden decir, ¿y qué tiene que ver con esto el texto bíblico? Pues bueno, lo queremos obviamente traducir, exponer para el mensaje que tenemos el día de hoy. Porque aquí el contexto dice que los fariseos, los religiosos de aquella época, quisieron tentar también al maestro de Galilea, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero obviamente él con sus dotes, ¿verdad? Con lo que es de Dios, al ser una persona que va más allá de nuestra inteligencia, porque era 100% Dios también, y conocía los corazones de los religiosos de aquella época, lo que cavilaban en ellos y cómo querían el tentarle. Y en este versículo 14, los religiosos, los fariseos de aquella época querían tentarle y le decían, maestro, sabemos que eres un hombre intachable. Aunque ellos obviamente lo estaban diciendo expresándolo de una manera periférica, solamente de labios para afuera, no porque lo sentían, pero en realidad si nosotros leemos la Biblia, si nosotros vemos la calidad que era el Señor Jesucristo, encontramos la verdad de que esto es 100% real, de que Él era una persona totalmente intachable, que no se encontró en él pecado alguno. Aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos de agravio, cuando estaba siendo azotado previo a su crucifixión, tampoco él dijo mal alguno, tampoco abrió su boca, tampoco vituperó contra alguien, no lo insultó, no lo agravió, nada, sino por el contrario, estaba su boca callada. Y mientras él enseñaba con verdad. Y obviamente los de aquella época religiosos concebían eso en su mente y por eso lo decían. Sí, toda la gente tenía ese concepto de él. Maestro, sabemos que eres un hombre intachable y no te dejas llevar por lo que dicen los demás.
porque no te fijas en las apariencias, mire. A veces eso es nuestro distractor, que empezamos que por nuestros pensamientos a catalogar a las personas. Empezamos a hacer diferenciación entre personas de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a lo que vemos o a veces hasta lo que escuchamos. Por aquí el texto dice que al Señor Jesús no se dejaba llevar por los demás, por lo que escuchaban, y eso le hacía una persona íntegra, no caía en los chismes, no caía en lo que la gente quería que él haga, sino por el contrario, él cumplió a cabalidad el mandato del Dios Todopoderoso, su Padre. Tú de verdad enseñas el camino de Dios. Hoy por hoy, ¿cuántas personas lamentablemente han tergiversado la palabra de Dios por hacer de la predicación un negocio? Y lo digo esto obviamente porque sabemos que aún dentro de la iglesia hay este tipo de problemas, de personas que no tienen la integridad suficiente para saber que en el camino del evangelio es un camino que no necesariamente puede estar lleno de rosas, sino por el contrario, uno tiene que sortear dificultades, uno tiene que saber que en este caminar puede haber piedras que quieran obstaculizar el camino para llevar adelante la obra del evangelio. Pero otras personas más carismáticas lo que hacen es tratar de vender el evangelio y por eso tienen acogida. ¿Por qué? Porque les hacen escuchar a las personas cosas que ellos quieren escuchar. Empiezan a vender milagros, empiezan a vender profecías y como eso es lo que les gusta, entonces van para allá las personas. Pero el gran ejemplo que nos deja el Señor Jesús es que nosotros no nos dejemos llevar por lo que dicen y por lo que quieren las personas, sino que nosotros los que tenemos este privilegio tan hermoso de compartir la palabra de Dios, lo hagamos con integridad, no tergiversando la palabra de Dios para nuestro beneficio, sino que enseñemos con verdad, como también lo hizo el Señor Jesús, enseñando esta verdad de que es el camino de Dios. La letra B dice, en el diccionario nos da la siguiente definición y sinónimos que son acerca de la integridad: solidez de carácter y principios morales profundos, probidad, honradez y rectitud. Un ejemplo muy claro de esto, mire, lo podemos encontrar en Filipenses 4:8. Mire lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipo. En cuanto a los demás hermanos, fíjese lo que nos va a decir el apóstol Pablo. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, estamos hablando de integridad, todo lo íntegro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y fíjese, por eso le puse ahí para que diferenciemos este verso bíblico, la primera parte en color negro y la segunda en color blanco, para que diferenciemos, porque muchos podremos decir, caer en ese error de que sí estamos haciendo esto, de que estoy pensando en cosas verdaderas, que tal vez estoy haciendo cosas honorables, a veces nos creemos muy justos, nos creemos puros o creemos que somos tan amables y que hacemos todas las cosas que hasta merecemos que nos condecoren. Pero Pablo también dice, perfecto, que piensen en eso. Pero mire la diferencia, lo que acentúa Pablo en la segunda parte de este verso. Fíjese que nosotros tomemos en cuenta esto. Si hay virtud alguna. O sea, que realmente hagamos un análisis si lo que es nuestros pensamientos, si lo que estamos pensando realmente es verdadero, si realmente es honorable, si realmente es justo, si realmente es puro, si realmente es amable y que si realmente es digno del exaltar, o sea, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piense. Que pensemos 2 veces, 3 veces, que meditemos que si realmente, que expongamos esto a la palabra de Dios para ver si realmente es lo que verdaderamente quiere nuestro Dios. Si realmente estamos caminando en integridad. O sea, a veces nosotros nos equivocamos en nuestra manera de pensar, nos equivocamos en nuestra manera de ser, nos equivocamos en nuestra conducta, pero creemos que estamos haciendo bien.
Pero expongamos todo eso a la palabra de Dios, o pidámosle a Dios que nos revele, así como dijo el salmista David, mira mi corazón y escudriña en él para ver si encuentras perversidad y para poder abandonar todo esto. Porque somos nosotros también a veces, estamos cautivos a nuestros pensamientos, estamos cautivos a nuestras ideas, pero cuando decimos a Dios que nos muestre si en nuestro corazón hay maldad, entonces ahí podemos decir si realmente estamos haciendo bien las cosas o si nos hemos equivocado. Por eso, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, reconocimiento, entonces en esto piensen, en esto sigamos caminando. O como dicen aquí en Estados Unidos, do it. Porque es una manera de que nosotros podamos mostrar integridad en nuestro carácter cristiano. Porque recuerde, los temas que estamos hablando es para que nosotros mostremos el verdadero carácter cristiano. Letra C. La integridad significa que se debe vivir obedeciendo las leyes de Dios y de la sociedad. Leamos nuevamente esta parte y léalo usted. Si quiere, hágale un screenshot, tome una fotografía de lo que aparece en pantalla para que usted se quede con esto y pueda seguir pensando y meditando, porque es importante esto. La integridad habla de esto. Mire, la integridad significa que se debe vivir obedeciendo las leyes de Dios, pero también nos insta a que vivamos y respetemos las leyes de la sociedad. Porque muchos tendemos a decir, es que a mí que me juzgue Dios porque el ser humano se equivocó. Yo no obedezco al hombre, yo no obedezco a palabra de hombre. Y eso es un error, eso es una arrogancia que puede haber en nosotros. Eso no es íntegro para nuestra vida, eso no es honesto, eso no es sensato para el carácter cristiano. Porque si nosotros como hijos de Dios, si nosotros como parte del reino de Dios empezamos a decir que yo no obedezco a lo que dice el hombre y no me someto a mis autoridades, entonces déjeme decirle que usted no está respetando autoridades. Y la Biblia dice muy claramente que toda autoridad es porque Dios la puso ahí. Si esa autoridad, si ese dirigente, si ese gobernante se equivocó, esa persona va a dar cuentas a Dios. Y muchos también decimos, pero que Dios actúe rápido. Espérese, usted no puede decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Usted no puede manipular, nosotros no podemos manipular a Dios. Dios es sempieterno, Dios es omnisciente. Él sabe todo lo que tiene que hacer, Él sabe de hecho, Él ya tiene todo muy bien planificado. Pero nosotros, como somos impacientes, pues nos dejamos llenar de la ira y por eso es que empezamos a increpar a Dios. Nuevamente entonces, la integridad significa que se debe vivir obedeciendo las leyes de Dios, pero también de la sociedad. Presupone también que existe una regla y un deseo de vivir por ella. Fíjese, una persona íntegra trata siempre de hacer lo correcto y nunca abusará o engañará a nadie. Las personas que están en puestos que pueden dirigir a personas, que tienen alto rango, que son dueños de compañía, que son supervisores, que son jefes, que tienen una posición alta, nos está mirando y nos está diciendo el Señor que no abusemos de nuestra posición, que no abusemos de nuestra condición. Aún obviamente en nuestra calidad tal vez de padres, de abuelos, de tíos, como le estaba mencionando, de alguna posición especial que usted tenga dentro de su compañía, o quizá usted mismo es el jefe y no sabe actuar con integridad, pues Dios nos está diciendo que nosotros no nos engañemos y que no abusemos de nuestra posición, porque eso no va con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? Usted lo vamos a leer en esta noche, 2 de Corintios 4:2. Está en la Reina Valera. Dice, antes bien, mire, esto es lo que debemos hacer para lograr esto. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, o sea, no tratando de engañar,
ni adulterando la palabra de Dios. Que no saquemos provecho para nuestro beneficio, es que la palabra de Dios dice esto, y mira, si tú no haces esto, manipulando a las personas. Y la persona también, porque no conoce bien el texto bíblico, no se deja influenciar por Dios, por el Espíritu Santo. Por eso es que obviamente estas personas son fácilmente manipuladas. O quizá la otra persona, por su conocimiento, hace que tergiverse la palabra de Dios para manipular a su grey, para manipular a las personas. Y todo eso hay condenación. Ni adulterando entonces lo que es la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda consecuencia humana delante de Dios. Me gusta cómo inició este versículo bíblico, que antes renunciemos al oculto. Todas las cosas que hacíamos mal, las cosas que hacíamos a escondiditas, como que nadie nos mire, ¿verdad? Todas esas cosas vergonzosas, abandonémoslo, porque nosotros ya no somos hijos de las tinieblas, ahora nosotros somos hijos de luz, porque Jesucristo nos ha limpiado, Jesucristo nos ha hecho nuevamente presentables delante de Dios. Así como cuando era en el principio, la sangre de Cristo nos limpió de toda maldad. Así que por favor, mostremos lo que es el verdadero carácter cristiano, mostrándonos íntegros, creíbles ante los demás. Que nuestros actos vayan en comunión con lo que decimos, que nuestra práctica vaya en comunión de lo que nosotros decimos. No que digamos una cosa, pero nuestros hechos digan otra cosa, ¿verdad? Y tenemos mucho más en esta noche de la hora cuadrangular, solo que vamos a ir a una breve pausa y continuamos después con el punto número 2 de lo que hablamos esta noche, de la integridad. Regresamos entonces. Nadie nos obliga a asistir al templo. Nadie nos obliga a invertir nuestro tiempo, talentos y recursos para el reino de Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios y a su iglesia. Somos el Centro de Fe Internacional, una iglesia del movimiento cuadrangular. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. Hola, soy Leslie. ¿Tú has escuchado hablar sobre el profeta Isaías? Mira lo que él escribió en su libro. Vean a Dios mi Salvador. Puedo estar confiado y sin temor alguno porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Salvador. Tú a veces no sabes a quién ir, pero puedes ir al Señor porque con Él le puedes tener toda la confianza y sin miedo, que Él te escucha y Él siempre responde. Déjame orar por ti. Gracias, Señor, por tenernos aquí a todos, Señor. Te pido por la persona a través de esta pantalla, Señor, que si tienen alguna situación, que vayan a ti, que te tengan la confianza y sin miedo, que siempre puedan hablar contigo y siempre tú les respondes y siempre estás con ellos. Te pido eso en nombre de tu bendito Hijo amado Jesús. Amén. La Iglesia Cuadrangular predica un mensaje. Jesucristo es el único que salva, bautiza con el Espíritu Santo, sana y es el Rey que viene pronto. Existimos para predicar, trabajamos para enseñar los valores de la palabra de Dios, nos distinguimos por servir, disfrutamos convivir y nos gozamos en adorar a Dios como un estilo de vida. Esto es pesca. Lucas 5:10 nos dice: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Seguimos en la presentación de la hora cuadrangular. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. ¿Le gustaría visitarnos? ¿Vive en San Gabriel o sus alrededores? Será un honor tenerle con nosotros. Por favor, búsquenos en Facebook como el Centro de Fe Internacional. Reserve su lugar. Hay un lugar para usted y su familia. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia
cuadrangular. Bien, gracias por acompañarnos y seguir acá en la hora cuadrangular. Es un gusto que nos dejen entrar a sus hogares y estoy muy contento de que mi mamá también ya se haya unido acá a la programación del Centro de Fe Internacional, y enviamos a todos nuestros familiares, a todos mis amigos allá en Ecuador, un gran y afectuoso abrazo. Pero también quiero saludar a las personas que se unieron. Tengo aquí, a ver, nos está mirando la hermana Gabriela Castro, hermana Gaby, desde allá, desde Guatemala. Le enviamos un saludo cordial, un afectuoso abrazo allá a usted y a toda su familia, hermana. Le extrañamos mucho, y más en estos tiempos donde queremos compartir. Son momentos de compartir. Se aproximan meses en los que la iglesia se está uniendo para celebrar varios eventos acá en Estados Unidos. Enviamos también un saludo, dice Gabriela Villalba, es la hija de nuestra hermana Raquel. Saludos, Gaby, a ti, a tu esposo y también a tus pequeñitos. Gracias por estar en sintonía de la hora cuadrangular. Tenemos aquí a Jocelyn Jiménez, seguramente está con el hermano Isaí, con Chay, más conocido por nosotros, y les enviamos un abrazo. Dice: saludos, amada iglesia. También nuestra pastora Yanis Aldana también nos está mirando desde la cuenta del Centro de Fe Internacional. Le enviamos un afectuoso abrazo a usted y a nuestro pastor, el doctor Hugo Melvin Aldana Jr. Propósito, el jueves va a estar de cumpleaños nuestra pastora. Por si les gusta hacerle llegar un presente, pues todavía lo pueden hacer. Tienen tiempo, ¿verdad? O felicitarla por su cumpleaños. También el hermano Juan Manuel Gerino nos está mandando, no sé qué sean estas caritas, pero parece que son abrazos. Es lo que entiendo yo. La hermana María Hernández también está en sintonía de nosotros, y el hermano Ramón Aguilar también. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Y tenemos también aquí alguien más, dice Cristian Medina Ramos, también nos está mirando. Gracias, no sé de dónde nos estés mirando, pero qué bueno que estés en sintonía de nosotros. Del hermano Peter, ya no sé si le saludamos, pero gracias por estar en sintonía. Ceci Castillo también le saludamos. A mi mamá ya le saludé también. Alexis Trejo nos está mirando también. Gracias a todos los que sintonizan a la hora cuadrangular del Centro de Fe Internacional. En esta noche hemos manifestado que estamos estudiando y estamos llevando a cabo este tema más importante para nosotros, sobre la integridad, y más aún en nosotros, los que somos parte de la iglesia del Señor, parte del cuerpo redimido. Cuanto más es que debemos manifestar esta parte del carácter cristiano, manifestar esto, lo que es esencial en nuestras vidas, lo que es la integridad. Que nadie ponga en tela de duda lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque nuestros actos van acompañados de lo que nosotros manifestamos. O tal vez no somos íntegros al momento de hablar, pues la palabra de Dios nos insta a que nosotros seamos ejemplos, así como Jesucristo. Habíamos mirado que aún los religiosos de aquella época decían: maestro, sabemos que eres una persona íntegra. Sabemos que en ti no hay maldad. Sabemos que en ti no te dejas llevar por las cosas que dices y que enseñas con verdad la palabra de Dios. Fíjese qué bonito cómo se expresaban en aquella época y en qué concepto le tenían al Señor Jesús. Y nosotros también, hijos de Dios y obviamente coherederos de Jesucristo, y que nuestro blanco a seguir es el amado Señor, pues también tenemos que emular las pisadas de Él. Muchos van a decir: es que Jesús es Dios, sí, pero obviamente Dios mandó el Espíritu de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese mismo Espíritu es el que mora ahora en nosotros, y es el que nos permite a caminar también en integridad. Que nos podamos equivocar, habíamos dicho que sí, pero que eso no sea una excusa para quedarnos allí estancados. Y por eso Pablo nos decía que pensemos en lo honesto, en lo puro, en lo sensato, y que si realmente es algo digno de resaltar, que lo hagamos, que en eso procedamos. Así que importante que hagamos eso. Y también escribiendo a los Corintios decía que todo lo impuro, todo lo vil, todo lo malo, todo lo que avergüenza al ser humano, que nosotros ya lo hemos dejado. ¿Pero por qué? Porque hemos sido limpios con la sangre de Jesucristo. Un ejemplo que también nos muestra la Biblia, además de obviamente de nuestro Señor Jesucristo, tenemos lo que es el apóstol Pablo.
Recordemos que el apóstol Pablo, él decía en sus palabras, imítenme a mí, porque yo también imito a Cristo. Entonces nosotros podemos ser ejemplo ante las demás personas. Cuando nosotros somos unas personas que sí mostramos este verdadero carácter cristiano, cuando nosotros nos mostramos con integridad, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente las personas van a decir, ¿y cómo es que hace él esto? ¿Cómo es que aprendió a ser íntegro? Porque nos reflejamos en la palabra de Dios. Y obviamente las personas van a querer ser como nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos aprendido a ser verdaderos cristianos. Entonces, sí podemos nosotros ser ejemplos para los demás, porque a veces tenemos lo que es... tendemos a decir es que nosotros no somos dignos de ser ejemplos. O las personas dicen, no, es que no hay que imitar lo que hace el hombre. ¿Por qué? Porque creemos que estamos desvalorados nosotros. Pero cuando caminamos sin integridad, podemos ser ejemplos ante los demás. O muchas veces dentro de nuestro hogar, ¿qué nos dicen también las mamacitas especialmente? Dice, tienes que aprender a ser como tu papá. O nosotros como padres decimos, tienes que ser como tu mamá porque es íntegra, porque es sensata, porque es honesta, llena de valores, llena de virtudes. O tienes que ser como tal o cual persona, sin llegar a la idealización, sin llegar a la idolatría, que eso sí ya es un pecado. Pero las personas podemos llegar a ser ejemplo, tal como lo manifestó el apóstol Pablo. Mire, cuando Pablo estaba escribiendo a lo que tuvo la oportunidad de hablar con uno de los gobernantes de aquella época, hablando con el gobernador Félix, porque Pablo estaba encarcelado y ya casi para ser entregado en las manos de los romanos para que lo decapiten, para que ya culmine su obra aquí en la tierra como apóstol y como predicador de la palabra de Dios. Entonces él tuvo la oportunidad de hablar con los gobernantes, con el gobernador Félix, y dijo, ponga atención a estas palabras, Hechos 24:16. Mire, y por esto, ponga atención a esta palabra que está subrayado ahí de color amarillo, procuro. Es más, repítalo conmigo. Por esto, procuro, y ya le voy a enseñar el significado de esta palabra. Dice, tener siempre. Por eso es que subrayé todo esto. Procuro tener siempre, no de vez en cuando, no solamente cuando voy a la iglesia, no solamente cuando estoy compartiendo con los hermanos de la iglesia, no solamente cuando estoy con los pastores, ¿verdad? O que estoy hablando con ellos. No, dice, procuro tener siempre, mire, una conciencia sin ofensa ante Dios, pero también ante los hombres. Recuerda el texto bíblico que lo que dábamos los conceptos en el primer punto, que decíamos que nosotros tenemos que seguir la ley de Dios, pero también la ley de las autoridades, que él ha procurado en su vida, en su estilo de vida, tiene una conciencia limpia, sin ofensas ante Dios, porque hacía la voluntad de su Padre, hacía bien las cosas y no le podían recriminar nada a él. Por eso es que Dios le dio a Pablo un ministerio muy grande, un ministerio de predicación, que cuando leemos la Biblia podemos encontrar la obra grande que hizo el apóstol Pablo. Viajó por casi todas las tierras conocidas en aquella época, predicando la palabra de Dios, pero predicando con verdad. Nadie podría decir, tú, Pablito, sacabas provecho de esto. No, porque inclusive él mismo trabajaba, él hacía sus tiendas de campañas para financiar sus propios viajes. Porque a veces la iglesia tampoco quería proveer para los gastos del apóstol Pablo. Porque así como hoy, ¿verdad? Tristemente dicen las personas, es que ¿para qué voy a dar? Porque los pastores se gastan la plata. Y digo esto porque ese es el pensar de muchas personas, pero no es así. Desde aquella época, si nosotros vemos la Biblia, obviamente lo que tratan es de desprestigiar a los siervos de Dios. O sea, si usted lee la Biblia y logra ver que Pablo, a pesar de las cosas que hacía, trataban de desprestigiarlo, de quitarle el valor que Dios mismo le había dado. Pero no estamos hablando de temor, sino de los estándares que Dios le había permitido alcanzar al apóstol Pablo. Pero la gente quería desvirtuar todo eso.
Pero Pablo, mire, no tenía miedo de causar ninguna ofensa ni a Dios, mucho menos a los hombres, porque respetaba a las autoridades como tal. El conocedor mejor que cualquier otro de la palabra de Dios. Recuerde que Pablo pertenecía a este grupo religioso. Pertenecía a la élite de aquella época, la élite religiosa de aquella época. Era fariseo de fariseos, dice Pablo. Y sin embargo, cuando Dios lo llamó, cuando el Señor Jesucristo lo hizo el llamado, cuando dijo que Él le iba a predicar la palabra y que Él iba a dar, a través de Él, Dios iba a hacer grandes cosas, cambió totalmente su manera de pensar. Porque Dios transforma cuando te llama. Y si tienes buen conocimiento, pero si te dejas moldear por la palabra de Dios y te dejas guiar por el Espíritu Santo, entonces tú vas a encontrar la verdad. Tú vas a encontrar la verdadera forma, de una manera con criterio de predicar la palabra de Dios. Que no vayan tergiversadas las palabras para, obviamente, beneficio de cada persona. Entonces, mire esta palabra, ¿qué significa procurar? Usted lo tiene ya en pantalla, lo está leyendo. Dice procurar, de la palabra griega que significa askeo. Y esta palabra, obviamente, en griego se traduce, mire, como elaborar, trabajar diariamente, fabricar algo. Pero también significa entrenar. Cuando quiere tener cuerpo de modelo, ¿verdad? Nosotros los hombres, cuando queremos tener ese six-pack, tenemos que entrenar duro todos los días hasta poder tener esa figura que tanto anhelamos, porque si solamente hacemos ejercicio un día, pues después de 2 meses volvemos a hacer ejercicio, nunca vamos a poder tener el cuerpo que anhelamos. Igual las mujercitas, tenemos que hacerlo todos los días. Y lo mismo, dice que nos esforcemos todos los días. Eso es lo que significa la palabra procurar. Entonces debemos procurar entrenar todos los días, escudriñando la palabra de Dios, procurar, trabajar, elaborar, que todo lo que nosotros tenemos algo de mal, los vayamos desechando, que procuremos esforzarnos en mejorar día a día. Si en nosotros no hay algo íntegro, trabajemos diariamente para que esas cosas malas de nuestro carácter cristiano los vayamos desechando hasta que podamos ser unas personas íntegras, unas personas dignas de confianza, que cuando las personas hablen de nosotros, hablen, mira, que esta persona le puedes confiar esto, esta persona es agradable para conversar, a esta persona le puedes tú pedir un consejo. ¿Pero por qué? Porque nos miran como personas íntegras, te confían varias cosas, porque saben que eres cristiano. Yo, un cristiano verdadero, un cristiano que lleva en sí grabada la palabra de Dios y llena de valores. Hombre, nosotros somos dignos de confiables para las personas que nos están mirando. Alguien con integridad moral procura. ¿Qué es lo que debe procurar una persona con integridad? Fíjese usted, ahí vamos a describir varias cosas. Una persona que en integridad moral procura, dice así: hace lo correcto. Una persona que en integridad moral procura hacer lo correcto, habla la verdad en amor. Ay, es que yo soy sincero, dice. Es que yo sí digo las cosas como son. Sí, usted puede decir las cosas como son, pero a veces se puede pasar de una persona petulante. Entonces no está diciendo las cosas con amor. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que una persona íntegra habla la verdad, pero con amor, no siendo impertinente. No acusa falsamente a su prójimo. Espérame, le voy a decir aquí cerquita del micrófono para que no nos escuche nadie más. No acusa falsamente a su prójimo, para que no nos escuche nadie más que solamente los que nos miran en Facebook. Siguiente, no hace daño a su prójimo. Y no estamos hablando de las personas de afuera. A mí me gusta recalcar siempre que nuestro prójimo es el que está dentro de nuestra casa. Nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros abuelitos, nuestros primos, con las personas que conviva usted en su casa. No hace daño a su prójimo la persona íntegra, la persona con una moral alta, sino que procura también no ser chismoso.
Porque si usted lee la palabra de Dios, dice muy claramente, los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Así que lea la palabra de Dios. Siguiente dice, alguien con integridad moral procura, se aparta de los malos, de las malas influencias, de las personas que le invitan a... ¿verdad? Las personas que le invitan a hacer cosas malas, que no llegues temprano a tu casa, que no des para la manutención de tu casa, vamos y mejor por acá. Las palabras de Dios nos insta que no nos sentemos aún con los incrédulos. Pero diciendo, eso es lo que significa, es que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hacen, o como leímos en el párrafo anterior, que nos apartemos de las personas que tienden a ser comunicativas. ¿Verdad? Siguiente. Honra a quienes aman al Señor. Perdón, ahí se me fue Señor con minúscula, pero va con mayúscula, por favor. Si usted lo está transcribiendo, Señor va con mayúscula porque estamos hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, al quien se merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, honra a quienes aman al Señor. Ayer en el Centro de Fe Internacional tuvimos una ceremonia muy bonita. Ayer pudimos celebrar, no como hubiésemos querido a causa de la pandemia, el Día del Pastor, y nuestros pastores fueron honrados por parte. ¿Pero por qué? Porque obviamente ellos aman la obra. Y nosotros tuvimos la oportunidad también de honrarlos a ellos. Entonces, ustedes honran a quien aman al Señor. Y si usted obviamente ama a nuestros pastores, es gracias a que Dios les ha puesto en usted entendimiento de honrarlos a ellos. Pero si usted no ama a los pastores o a cualquier líder de su iglesia, tenga mucho cuidado. Nuevamente, porque la autoridad delegada es por Dios, no por nosotros. Siguiente, cumple sus promesas. Una persona con integridad procura, o sea, trabaja, entrena diariamente, ¿para qué? Para cumplir sus promesas. O sea, si usted le prometió algo a sus hijos, si usted le prometió algo a su cónyuge, si usted prometió esforzarse en su trabajo, cúmplalo. Si usted hizo una promesa de llegar temprano al trabajo, hágalo. Si usted prometió ahora sí, en esta semana o lo que queda del año, leer la Biblia, pues hágalo. Porque usted se está comprometiendo con Dios. Si usted prometió hacer ejercicio, cuidar de su salud, cuidar de su dieta, de su alimentación, cumpla sus promesas, porque ahí lo están mirando en su casa, sus cónyuges, sus hijos, así que tenga cuidado con no cumplir sus promesas. Porque cuando usted quiera decirle a sus hijos, hijo, mira, esto no has hecho, es porque tal vez no vieron un buen ejemplo en usted, así que mucho cuidado con eso. Una persona que en integridad moral presta dinero sin cobrar interés, por lo menos. Esto les va a gustar a muchos. No. Lo que trata de decir es que no saquemos provecho de esto, de que no prestemos interés hasta que, mire, la persona sea imposible pagarlo. Que no saquemos provecho de esto. Eso es lo que hace una persona íntegra. Pero la persona que recibe un crédito también tiene que aprender con integridad a pagar ese dinero que usted prestó. Porque eso habla bien de usted, eso hace que usted sea una persona íntegra. Pero si usted se endeuda, si usted pide dinero y va cuando le quieren cobrar, va y se esconde, entonces está manifestando que usted no es íntegro, de que usted sacó provecho también de la persona que con amor o haciendo un esfuerzo le prestó dinero. O tal vez le prestó un libro, o tal vez le prestó un suéter, lo que sea, uno tiene que aprender a devolver. Y eso habla bien de usted como persona íntegra. Y por último, no acepta sobornos. Cuando el apóstol Pablo estaba en una ciudad griega y sacó y miró que Pablo estaba orando por unas personas y eso ocasionó que el Espíritu de Dios descendiera sobre estas personas. Y ahí estaba un hechicero, no recuerdo el nombre, pero decía, pues yo quiero esto de Pablo, enséñame y yo te pago bien cómo hacer esto. Y le dijo, perezca tú y tu dinero.
porque no intentaste sobornarme a mí, sino que ofendiste a Dios. Estoy parafraseando lo que dice el texto bíblico. Pero nosotros, los hijos de Dios, o cualquier persona, no puede dejarse sobornar porque no habla bien de su autoridad, de usted como autoridad. Cuando alguien, por ejemplo, está en la calle o por comprar favores, lo soborna y usted recibe eso, está diciendo que usted no es una persona íntegra y no está siendo ejemplo ante los demás. Es fácil caer en esto. Mira, toma, los hermanos mexicanos dicen, le doy una mordidita. O cuando vamos por la calle, ¿verdad? Y nos para la policía de tránsito y dice, mire, no tengo tiempo, aquí tiene su mordidita. O en mi país, mire, aquí tiene su parte, por favor, jefe, déjeme ir. Usted está sobornando. Y la persona que recibe el soborno, peor todavía, no es íntegra. No es una persona que sabe dar ejemplo. Y cuando decimos, es que las personas, mire, los gobernantes son corruptos, pero cuando nosotros hacemos eso, estamos cometiendo también actos de corrupción y no nos damos cuenta. Y ahí sí no nos gusta que nos digan a nosotros corruptos. Cuando usted llega tarde al trabajo, también es corrupción. Cuando usted, en lugar de trabajar, está chateando en el teléfono, o está hablando por teléfono, o haciendo cualquier otra cosa, dándose la vuelta por su trabajo, en lugar de cumplir con lo que se le ha asignado, también es corrupción. Entonces, no es una persona íntegra. Ahora bien, para finalizar ya es el último punto. Estamos a tiempo, qué bueno. La Biblia exhorta a los cristianos a vivir bajo el carácter moral de Dios en santidad, o sea, en integridad. Lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Así como aquel que los llamó es santo. ¿A quién ha llamado? El Dios de justicia. ¿A quién ha llamado? El Dios de amor. ¿A usted lo ha llamado? Si usted dice que o cree que Dios le ha llamado, pues diga amén. O alce su mano, o por lo menos dé un like para yo poder saber que a usted le ha llamado. Porque si a usted Dios lo ha llamado, este mensaje es para usted. Pero si usted está escuchando este mensaje y aún no ha recibido el Evangelio, aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, también el mensaje es para usted, porque este mensaje le está hablando directo a su corazón. Así que ponga atención para poder empezar a caminar con integridad. Así como aquel que los ha llamado es santo, también, miren, también, que nosotros sigamos ese ejemplo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Por eso es que pusimos o escribimos en el slide anterior qué es lo que debemos procurar para caminar en una vida íntegra. Porque escrito está. O sea, no es que nosotros lo estamos diciendo, no es que el apóstol Pedro se inventó, sino es el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice muy claramente y leyendo, citando parte de las escrituras del Antiguo Testamento, porque escrito está. Por eso lo dice así: sean santos, porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si usted es hijo de Dios, si usted dice yo creo en Dios y no vive una vida íntegra, entonces déjeme decirle que usted todavía no ha sido hijo de Dios, no ha sido todavía lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Pero si usted se equivocó, póngase de rodillas y pídale perdón al Señor Jesús, pídale perdón a Dios y él dice también en 1 de Juan que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una promesa y las promesas de Dios, Él sí las cumple. Solamente está en que nosotros querramos hacerlo, solo en que nosotros doblemos y quitemos ese orgullo que hay en nuestra vida, para empezar a caminar en integridad. Entonces, parte del carácter cristiano es que mostremos eso, la integridad, que nos vean, nos miren, nos cataloguen y tengan ese concepto de nosotros, de personas íntegras, de personas honestas, de personas sensatas, de personas confiables, de personas a quienes se puedan acercar a pedir consejos, porque son dignas de confianza.
de personas que pueden decir, yo quiero ser como Él, porque me muestra un verdadero carácter cristiano. Por eso es imprescindible que hagamos de esto, de la integridad, algo efusivo, algo que se pueda mirar. Que no solamente digamos, yo soy una persona íntegra, sino que realmente mostremos esto y que las personas quieran aprender y hacer también de la integridad un estilo de su vida. Para cada vez que amanezcan, ese sea algo que lleve también en su caminar, la integridad. Hemos terminado la enseñanza de esta noche, pero primero vamos a una última pausa, y si usted tiene alguna petición para orar, pues déjenos saber, porque queremos orar por usted, queremos orar por su familia. Sabemos que en el pueblo de Dios hay necesidad, sabemos que en el pueblo de Dios puede pasar por una situación difícil, pero nosotros queremos orar por usted, y esto es lo que nos ha mandado a hacer el Señor, a orar los unos por los otros. Así que vamos a una breve pausa y regresamos ya para el cierre de la hora cuadrangular, patrocinada por el Centro de Fe Internacional. Regresamos. Hola, me llamo Maybelline y hoy te voy a hablar sobre un versículo que yo te quiero leer para ti. Este versículo habla sobre a nadie te puede hacer daño si estás con Dios. Te lo leo. 1 de Pedro 3:13. ¿Quién podrá hacer daño si usted sigue el bien? Este versículo habla sobre nadie te puede hacer malo si tú estás con el Dios. Si tú sigues a Dios, lo amas, lo adoras y le das gracias por todo lo que tienes, Él te va a cuidar. Ahora déjame orar para ti. Mi bendito Señor, te pido que por favor puedas cuidar a esa persona, que nadie le haga daño y que te puedan seguir. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nadie nos obliga a asistir al templo. Nadie nos obliga a invertir nuestro tiempo, talentos y recursos para el reino de Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios y a su iglesia. Somos el Centro de Fe Internacional, una iglesia del movimiento cuadrangular. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. Hola, soy Ashley. Es un gusto saludarte. ¿Sabías que gracia y paz es un saludo típico de Pablo? El apóstol sabía el lugar esencial de la gracia y la paz que viene de Dios a la vida del creyente. Y él sabía que recibir la gracia de Dios viene antes de un caminar en paz con Él. Bien, hemos regresado acá ya a dar el cierre de nuestra hora cuadrangular en esta noche. Recuerda que hemos hablado de la integridad y hemos mencionado cuán importante es para nosotros mostrar esto, parte del carácter cristiano, para que obviamente seamos personas dignas de imitar, seamos ejemplo primero en nuestra familia, segundo en nuestra comunidad y también en la sociedad. Es bien importante esto. Quiero agradecer a las personas que se conectaron esta noche. Dice Jocelyn Jiménez, amén, aquí estamos, Dios los bendiga, y nos pone una manita en mi país decimos todo poshi, todo positivo, eso significa esto. Wow, esperemos que nos haya entendido el mensaje de esta noche, que Dios haga el milagro. Nos está mirando gente de China. Wow, dice Michelle Seto. Mire, esta persona es de origen chino. Ay, Dios mío, haz tú el milagro para que haya podido entender el mensaje, o no sé si tenía subtítulos para que lo traduzca a Michelle Seto.
Dice aquí Esteban García, amén, Dios siga usando su ministerio. Gracias, estimado hermano Esteban García. Sé que usted también es pastor y exactamente es papá de Isaí, así que le enviamos un abrazo allá a México y gracias por sintonizar la hora cuadrangular. Todos los días a partir de las 7:30, bueno, de lunes a jueves a partir de las 7:30 de la noche, estado de California. Ahí usted nos puede sintonizar y los viernes a partir de las 7 de la mañana, de los viernes a partir de las 7 de la noche y los domingos empezamos la transmisión a las 9 de la mañana y el culto también. Seguimos ahí el domingo a las 10 de la mañana, así que gracias por compartir con nosotros. Sí, justo es lo que le iba a preguntar, hermana Luisa, porque no vi nada. Dice, pido oración por Vicky García, tiene neumonía. No sé si ellos, hermana Luisa, por sus familiares que oramos la semana pasada que tenían problemas del coronavirus, ya se restablecieron o tal vez siguen padeciendo de esto, escríbanos para orar también por ellos. Y mientras la hermana Luisa nos describe, usted si tiene sus peticiones también, vamos a seguir orando. Así que en esta noche le invito a que se tome de la mano de la persona que está a su lado. O no sabemos por la situación que estamos viviendo si mañana, si en esta semana podamos abrir nuevamente los ojos. Así que parte de nuestra integridad, habíamos leído que es importante nosotros reconocer nuestros errores. Si usted dentro de su hogar está enojado con alguien, pues llámelo y póngase en las cuentas, dice la Biblia. Y dice que confiesen sus pecados los unos con los otros, que se perdonen los unos a los otros, porque no sabemos si tendremos la oportunidad de amanecer mañana o si quizá el Señor Jesucristo decida venir por su iglesia. No lo sabemos, pero es importante que tengamos paz. No permitamos que el enojo que ponga el sol sobre nuestro enojo, dice, sino que obviamente perdonemos. No dormamos así de esa manera. Así que le invito a que tome de la mano a la persona que está a su lado. Nuevamente, si se peleó con alguien de sus hijos, tuvo un pleito, si tal vez con su cónyuge, vaya y tómele de la mano en esta noche y vamos a orar juntos, clamando a Dios por misericordia para que ya se termine esta pandemia y no sigan habiendo víctimas de esto que está desolando a varias familias. Así que les invito a orar y cerremos nuestros ojos y empecemos a adorarle. Empecemos a decirle que el Dios que tenemos, solamente tú eres grande y que solamente tú eres poderoso y solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda exaltación, Señor. Porque tú nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Y soplaste aliento de vida, Padre mío, creando esta necesidad en nosotros de buscar la manera de cómo adorarte, Señor, de cómo exaltarte, Padre. Y más cuando mandaste a tu Hijo, amado Jesucristo, acá a la tierra, y Él pagó todas nuestras culpas, porque nosotros éramos quien debíamos pagar todos los errores, todos los pecados que hemos cometido, Señor. Pero tu Hijo, no siendo pecador, se hizo pecado por nosotros. Y gracias a ese sacrificio, hoy podemos hablar contigo, Señor. Podemos hablar con libertad, poniéndonos a cuentas contigo, eso sí, porque nuestra humanidad tiende a equivocarse, Señor. Y por eso te pedimos perdón diariamente, Señor, por las cosas que nos hemos equivocado. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a mejorar día a día hasta llegar a ser una persona íntegra, Señor. Hasta llegar a ser el varón, a la altura del varón perfecto, como dice la palabra de Dios, Señor. Si en esta noche, o si tal vez hay rencilla dentro de los hogares, Padre, yo te pido que tú llegues allá donde están, Señor, a los hogares de las familias que están mirando esta predicación, esta enseñanza, Señor. Tú llegas allá con tu luz, Señor. Pon paz, pon amor, pon armonía en esos hogares que necesitan restauración, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el centro de la vida de esos hogares, Señor. Que tú seas el que mores, el que gobiernes esos hogares, Señor. Señor, te pido que limpies, Padre mío, toda rencilla que haya en esos hogares, mi Dios amado. Que tú, Padre Santo, limpies todo ese corazón, que haya rencor, Señor, que tú lo limpies, que tú los purifiques, Señor. Que permitan, Padre amado, de que ellos
puedan reconciliarse, Señor bendito, que puedan funcionar como una familia llena de amor, Padre mío. Te lo pido, Señor, si hay enfermedad, si hay dolor de hueso, Señor, cualquier tipo de molestia que haya en los hogares de las familias que nos están mirando en esta noche, que nos están sintonizando, Padre, tú por favor haz el milagro en cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, dice, te pido oración, dice, por Vicky García, que tiene una neumonía, Señor, solamente tú puedes, solamente tú tienes esa capacidad, Señor, de limpiar los pulmones de Vicky, Señor. Padre Santo, tú lo puedes todo, mi Rey bendito. O si tú quieres, Señor, mostrar tu gloria a través de los médicos, Señor, te pedimos, Dios amado, que tú obres, Padre Santo, para que Vicky pueda ser levantado, Señor, y esto sea testimonio para las personas que aún han creído en ti, mi Dios amado, de que este milagro, Señor, de que Vicky pueda ser restaurada, Señor, pueda ser la evidencia de que hay un Dios vivo, Señor, que todo lo puede, mi Rey amado. Yo te pido, por favor, que obres de gran manera en la familia de ellos, Señor. Y mientras tanto, los familiares de Vicky, Señor, que están a su alrededor, ellas sigan orando, ellos sigan clamando, Señor, que que esto sirva, Señor, para que ellos se acerquen a ti, que entreguen su vida a ti, Dios bendito. Te lo pido, mi Señor. También te pido, dice, el esposo ya está bien, pero ella sigue mal. Es la que tiene neumonía, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ya has restaurado a parte de esta familia, Señor, y estamos solamente clamando por Vicky, Padre mío. Ayúdanos, Señor. Escucha nuestra oración. Inclina tu oído santo ante nosotros, Señor, hasta esta petición que como cuerpo de Cristo, de una manera unánime estamos clamando, Señor. Te doy gracias por cada una de las familias que se han conectado en esta noche, Señor. Gracias por los milagros que tú hiciste en la familia del hermano Peter y de la hermana Berta, Señor. Y seguimos clamando por el milagro de nuestra hermana Natalie, Señor. Tú has obrado de gran manera, Señor. Tú has dado una luz de esperanza en esta semana, Señor. Pero creemos y confiamos de que tú puedes seguir obrando, Señor. Que no has terminado la obra, Padre Santo, sino que sigues trabajando, mi Rey. Nosotros creemos en tus prodigios, Padre Santo. Por favor, levanta a tu hija, Señor. Levántala, Señor. Restáurala, Padre Santo. Por favor, te lo pido, mi Rey. Como familia, Señor, en Cristo, oramos, mi Dios, para que nuestra hermana Natalie pueda ser levantada, Señor. Da fuerza y fortaleza también a mis familiares allá en Ecuador, a mis tíos, a mi madre, a mis primos, Señor, a todos, Señor, que estamos dolidos, que hay dolor en nuestro corazón, Padre. Da consuelo y da fortaleza, Señor, para que sigamos caminando, creyendo en ti, mi Rey amado. Te doy gracias porque me has permitido compartir tu palabra en esta noche, Señor. Y te pido que esto haya sido de bendición para las familias que nos están mirando y que hayan sido restaurados a través de tu palabra, Rey amado. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias, estimados amigos, estimada familia, por mirarnos a través de las redes sociales de Facebook y gracias por estar fielmente noche a noche con nosotros. El día de mañana seguimos con estas charlas, seguimos con estas enseñanzas que el Centro de Fe Internacional la tiene para ustedes. Conéctese 7:30 de la noche, horario de California, que la familia Marías tiene preparado algo muy especial por ustedes. Nos miramos el día de mañana a través de Facebook. Dios les bendiga y un abrazo desde el estado de California para todos los que nos miran. Amén. Hemos llegado al final del programa de hoy. Atenta y cordial invitación para que vuelva a sintonizarnos. Estamos presentándole programación especial de lunes a jueves a las 7:30 de la noche a través de nuestra plataforma en Facebook, Centro de Fe Internacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular.